Todavía sostenía la servilleta para no echarse a llorar cuando una vocecita interrumpió el silencio. Señorita, ¿por qué estás triste? María miró hacia abajo y vio a una niñita con vestido rojo, con los ojos más sinceros que jamás había visto. Antes de que pudiera responder, la niña hizo la pregunta que lo cambiaría todo: ¿tú puedes ser mi nueva mamá? Lo que esa criatura no sabía era que, minutos antes, María había sido humillada y abandonada en una cita de Navidad. Y que esa noche, que comenzó como la más solitaria de su vida, estaba a punto de transformarse en la más importante de todas. María llegó al restaurante con ese cosquilleo en el estómago que solo aparece cuando todavía crees en las historias emocionantes de la vida real. Ya sabes, esa sensación de que algo bueno está por pasar, como cuando de niño esperabas la mañana de Navidad. Las lucecitas del lugar brillaban suavecito, las mesas estaban llenas de familias riendo, compartiendo tamales y ponche, celebrando en grande. El ambiente olía a canela, a pino, a esperanza. Ella se había arreglado con esmero, ese vestido verde que tanto le gustaba, un maquillaje discreto pero bonito, el cabello recogido con algunos mechones sueltos que le daban un toque natural. Se sentó en la mesa reservada, pidió un agua de Jamaica y esperó. 5 minutos, 10, 15. Checaba su celular cada ratito, nerviosa pero emocionada. Javier, su cita a ciegas, le había prometido llegar puntual. Una amiga en común los había presentado, diciendo que harían bonita pareja. María no era de las que se ilusionaban fácil, pero esta vez se había permitido soñar un poquito. Cuando por fin Javier apareció, llegó con esa actitud de quien hace un favor nada más. Sin sonrisa, sin disculpa por el retraso, sin siquiera un buenas noches decente. Se dejó caer en la silla de enfrente y ni siquiera se quitó la chamarra. María intentó romper el hielo, preguntándole cómo había estado su día, comentando algo del menú, tratando de crear esa conexión que se supone debía haber en una primera cita. Pero cada palabra que salía de su boca parecía chocar contra una pared. Javier la miraba con desgano, como si estuviera evaluando un producto en oferta que no le convencía del todo. No hubo chispa, no hubo interés, no hubo ni tantita calidez. Lo que sí hubo fue una tensión incómoda que María sintió hasta en los huesos. Algo andaba mal, muy mal. Y lo peor es que ella sabía que no era su culpa, pero aún así empezaba a sentirse pequeñita. La mesera se acercó con una sonrisa amable, lista para tomar la orden. María, tratando de salvar la situación, sugirió compartir unas quesadillas de flor de calabaza y unos tacos de cochinita. Javier ni siquiera volteó a ver el menú. No voy a quedarme, dijo con una frialdad que cortaba el aire. María sintió que el estómago se le encogía, como cuando te enteras de una mala noticia que no esperabas. ¿Cómo?, preguntó, con la voz apenas audible. Y ahí fue cuando Javier decidió soltar toda su indiferencia sin filtro, sin tantito tacto, sin considerar que enfrente tenía a un ser humano con sentimientos. Esa noche de Navidad, que debía ser mágica, estaba convirtiéndose en una de esas historias reales que duelen en el alma. Y lo peor aún estaba por venir. Javier la miró directo a los ojos, sin pestañear, como si estuviera a punto de dar un veredicto en un juicio que María ni siquiera sabía que estaba enfrentando. Mira, seré honesto contigo, comenzó, y ya sabes cómo es eso, cuando alguien dice que va a ser honesto, casi nunca es para decir algo bonito. Eres demasiado asertiva para mi gusto. Hablas con mucha seguridad, opinas de todo, y eso como que no me late. Yo prefiero mujeres más suaves, más delicadas, que sepan cuándo quedarse calladitas. Cada palabra era como una bofetada invisible. María sintió que el mundo se le venía encima, como cuando te das cuenta de que alguien te juzgó mal desde el principio y ni siquiera te dio chance de mostrarte tal como eres. ¿Asertiva? ¿Eso era un defecto ahora? Toda su vida le habían dicho que era fuerte, inteligente, capaz. Y ahora resulta que eso mismo la hacía menos deseable para este tipo que apenas la conocía. Lo que más dolía no era solo el rechazo, sino la manera tan cruel y despiadada en que lo estaba haciendo. Javier ni siquiera tuvo la decencia de suavizar el golpe, de buscar las palabras correctas, de mostrar tantito respeto. No, él quería dejar bien claro su punto,
como si necesitara justificar por qué una mujer como María no merecía su tiempo. Además, no me gusta que las mujeres tomen tanto la iniciativa. Eso de que hayas sugerido este lugar, que me escribieras primero para confirmar la hora, como que no va conmigo. Yo soy más tradicional, ¿me entiendes? María quería decirle tantas cosas, quería defenderse, gritarle que estaba siendo ridículo y machista, que el problema no era ella sino su mentalidad retorcida. Pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque en ese momento lo único que sentía era una mezcla de rabia, tristeza y una humillación profunda que le quemaba por dentro. Javier se levantó de la mesa sin siquiera esperar respuesta, sin dar oportunidad a réplica, sin un lo siento o un que tengas buena noche. Se acomodó la chamarra, sacó su celular del bolsillo como si nada hubiera pasado, y simplemente se fue. Así nomás, dejándola ahí sentada, con la mesera todavía de pie esperando tomar la orden, con las familias alrededor celebrando la Navidad, con las luces brillando y los villancicos sonando de fondo. María se quedó paralizada, viendo cómo Javier cruzaba el restaurante y salía por la puerta sin voltear atrás ni una sola vez. El encuentro ni siquiera había comenzado de verdad y ya había terminado de la peor manera posible. La mesera, con una mirada compasiva que María apenas pudo procesar, murmuró un "le traigo algo", que sonó más a consuelo que a pregunta. Pero María no podía ni responder. Solo pudo negar con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, luchando por no derrumbarse ahí mismo, frente a todos. María se quedó sentada en esa silla, rodeada de un mundo que seguía girando como si nada hubiera pasado. A su alrededor, las familias celebraban con risas y abrazos, los niños corrían entre las mesas con sus gorros navideños, las parejas se tomaban de la mano mientras brindaban con sidra. Todo era alegría, calor humano, amor. Todo menos en su mesa. Ella estaba ahí, sola, sintiéndose como un mueble abandonado en medio de una fiesta a la que no pertenecía. Las luces que antes le parecían mágicas ahora le lastimaban los ojos. Los villancicos que sonaban de fondo ahora le parecían burlas disfrazadas de melodía. ¿Cómo era posible que en una noche tan especial, tan llena de esperanza para tantas personas, ella se sintiera tan invisible, tan desechable, tan equivocada? La humillación le pesaba en el pecho como una piedra enorme que no la dejaba respirar bien. Se llevó la servilleta a los ojos, disimulando que se limpiaba algo, cuando en realidad estaba tratando de contener las lágrimas que ya amenazaban con desbordarse. No quería hacer un espectáculo, no quería que la gente la viera llorar, no quería ser la chica que fue plantada en Nochebuena. Pero por más que intentaba tragarse el dolor, este crecía y crecía dentro de ella como una ola gigante. Pensó en todas las veces que había escuchado que ya llegará tu momento, que el amor toca cuando menos lo esperas, que las personas correctas aparecen cuando debes estar lista. Puras mentiras bonitas para hacerte sentir mejor cuando la realidad es que estás sola y nadie parece valorarte. En ese instante, María se sintió profundamente triste, no solo por lo que acababa de pasar con Javier, sino por todo lo que eso representaba, otra decepción, otra vez quedándose con las ganas. Otra noche mirando cómo otros viven la felicidad que ella tanto anhelaba. Miró a una familia en la mesa de al lado, el papá le ponía más salsa a los tacos de su hijita, la mamá limpiaba con ternura la carita del bebé, los abuelos sonreían viendo la escena. Amor puro, simple, real. María sintió una punzada en el corazón. ¿Por qué para otros parecía tan fácil y para ella tan complicado? ¿Qué tenía de malo ser segura de sí misma? ¿Desde cuándo hablar con claridad y tener opiniones propias era un defecto? Las palabras de Javier seguían rebotando en su cabeza como ecos envenenados. Demasiado asertiva, prefiero mujeres más suaves, que sepan quedarse calladitas. Cada frase era un golpe que la hacía dudar de sí misma, que la hacía cuestionarse si debía cambiar para encajar en las expectativas de hombres como él. Y eso, más que el rechazo mismo, la destrozaba por dentro. Porque empezaba a creer que quizás el problema sí era ella. Y justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, algo estaba a punto de cambiar todo. En medio de ese remolino de pensamientos oscuros y lágrimas contenidas, María sintió una presencia pequeñita a su lado.
Levantó la vista y ahí estaba, una niña de apenas 3 años, con un vestido rojo de terciopelo que tenía un lacito blanco en la cintura, calcetas blancas con encaje y unos zapatitos negros que brillaban. Su cabello castaño estaba peinado en 2 colitas con moños rojos, y sus mejillas rosaditas le daban ese aspecto de muñequita de porcelana. Pero lo que más impactó a María fueron sus ojos, grandes, cafés, llenos de una pureza que solo los niños tienen, de esa inocencia que todavía cree que el mundo es bueno y que las personas merecen amor. La niña la miraba con una curiosidad genuina, sin juicio, sin malicia, solo con ganas de entender por qué esa señora bonita estaba triste en una noche en que todos debían estar felices. Señorita, dijo la pequeña con una vocecita suave que sonaba como campanitas, ¿por qué estás triste? María parpadeó varias veces, sorprendida por la pregunta tan directa y a la vez tan tierna. No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que acabas de ser rechazada de la forma más cruel posible? ¿Cómo le dices que a veces los adultos pueden ser muy malos entre ellos? Pero antes de que María pudiera articular palabra, la niña dio un pasito más cerca, estiró sus bracitos hacia ella y preguntó con la misma naturalidad con la que preguntaría si quiere un dulce, ¿necesitas un abrazo? Esas 4 palabras simples rompieron todas las barreras que María había construido en los últimos minutos. Fue como si alguien hubiera abierto una compuerta y toda la tristeza acumulada encontrara por fin una salida. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de sorpresa y de una ternura inesperada. María sintió despacio, sin poder hablar, y la niña se acercó todavía más. Con esos brazos pequeños y gorditos que apenas le rodeaban la cintura, la abrazó con una fuerza que parecía imposible para alguien tan chiquita. María se inclinó un poco y correspondió el abrazo, sintiendo como ese gesto tan simple y puro le devolvía un poquito de fe en la humanidad. No había expectativas, no había juicios, no había condiciones. Solo un abrazo sincero de alguien que vio a otra persona sufriendo y decidió hacer algo al respecto. La niña olía a champú de bebé y a galletas de vainilla, y su calor era reconfortante de una manera que María no podía explicar. Me llamo Valentina, susurró la pequeña sin soltarla, y cuando yo estoy triste, mi papi me abraza y me dice que todo va a estar bien. Entonces yo quise abrazarte a ti también. María sintió que el corazón se le estrujaba de emoción. Aquí estaba esta criaturita, con apenas 3 añitos de vida, enseñándole una lección que muchos adultos jamás aprenden, que la empatía no necesita palabras complicadas ni explicaciones largas. Solo necesita presencia, cariño y valentía para acercarte a quien sufre. Ese abrazo inocente y puro de Valentina logró lo que ninguna palabra de consuelo hubiera podido hacer. En esos segundos que parecieron eternos, María sintió como algo dentro de ella se quebraba, pero no de una forma destructiva, sino liberadora. Era como si todas las murallas emocionales que había levantado para protegerse del rechazo se desmoronaran de golpe, dejándola vulnerable pero también más humana, más real, más conectada con lo que verdaderamente importaba. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero ya no eran solo de tristeza o humillación. Eran lágrimas de gratitud, de asombro ante la bondad inesperada, de alivio al saber que todavía existían personas capaces de ver el dolor ajeno y responder con amor. Valentina, sin saberlo, había restaurado en María algo que Javier había intentado destruir, su dignidad, su valor como persona, su derecho a ser vista y cuidada. La niña se separó un poquito del abrazo y levantó su manita para tocar suavemente la mejilla de María, limpiándole una lágrima con sus deditos pequeños. ¿Ya estás mejor?, preguntó con esa preocupación genuina que solo un niño puede tener, sin filtros ni segundas intenciones. María soltó una risa entrecortada, mezclada con llanto, y asintió. Sí, mi amor, ya estoy mejor gracias a ti. Y era cierto. No es que el dolor hubiera desaparecido por completo, pero ahora había algo más ahí, esperanza, calidez, la sensación de que no todo estaba perdido. Valentina sonrió con esa sonrisa enorme y despeinada que tienen los niños, mostrando sus dientitos de leche. ¿Ves? Los abrazos son mágicos. Mi papi siempre me lo dice. María sintió una curiosidad inmediata por ese papá que le enseñaba a su hija pequeña a ser tan empática, tan generosa con su cariño.
Pero lo que vino después sorprendió aún más a María. Valentina ladeó la cabecita, la miró fijamente con esos ojos enormes llenos de inocencia y, con la naturalidad más absoluta del mundo, soltó una pregunta que le cambiaría la vida: ¿tú puedes ser mi nueva mamá? El tiempo pareció detenerse. María parpadeó, sin saber si había escuchado bien, si aquello era real o producto de su imaginación alterada por las emociones. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo procesas una pregunta así? ¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que las cosas no funcionan de esa manera, que no puede simplemente ser la mamá de alguien porque sí? Y sin embargo, había algo en esa pregunta tan directa y pura que tocó la fibra más profunda de María, ese lugar secreto donde guardaba sus anhelos más íntimos, sus sueños de familia. De pertenecer a algo más grande que ella misma. Antes de que pudiera responder, una voz masculina interrumpió el momento. Valentina, mi amor, no puedes andar preguntándole esas cosas a la gente, ¿recuerdas lo que hablamos? La voz era suave pero firme, cargada de ternura y un poquito de pena. María levantó la vista y vio a un hombre de unos 30 y tantos años acercándose con pasos rápidos pero cuidadosos, como quien trata de no hacer escándalo. Era alto, de complexión atlética, con el cabello negro un poco despeinado y una barba de candado que le daba un aire maduro pero accesible. Vestía unos jeans oscuros y una camisa de cuadros arremangada, casual pero presentable. Pero lo que más llamó la atención de María fueron sus ojos, cafés, cálidos, llenos de una mezcla de disculpa y preocupación genuina. Se veía como el tipo de persona que carga responsabilidades grandes con amor, que prioriza a su familia por encima de todo. Perdón, perdón de verdad, dijo dirigiéndose a María mientras llegaba a su lado, agachándose tantito para quedar a la altura de su hija. Valentina es muy cariñosa, a veces se le olvida que no todos quieren que los abracen o, bueno, que le pregunten cosas tan personales. Alejandro metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pañuelo de tela limpio, ofreciéndoselo a María con una sonrisa amable y comprensiva. No era de esos pañuelos desechables arrugados que a veces cargas por si acaso, era uno de tela, doblado con cuidado, que olía a suavizante de ropa. Ese pequeño detalle le dijo a María más de lo que 1000 palabras hubieran podido decir. Aquí había un hombre que se preparaba para cuidar a otros, que pensaba en los demás, que tenía detalles. Te ves como si hubieras tenido una noche pesada, continuó Alejandro con una voz que no juzgaba, que no invadía, solo reconocía. No sé qué pasó, y no tienes que contarme si no quieres, pero si necesitas un momento para respirar o, bueno, si necesitas algo, aquí estamos. María tomó el pañuelo, sintiéndose conmovida por la gentileza de este desconocido que no le debía nada y sin embargo le ofrecía su ayuda sin esperar nada a cambio. Alejandro se agachó completamente, quedando de cuclillas frente a Valentina, y con una dulzura infinita le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Mi cielo, ya hablamos de esto, ¿verdad? No podemos pedirle a las personas que sean nuestra familia así nomás. Eso no funciona de esa manera. Valentina hizo un puchero, esos que hacen los niños cuando saben que hicieron algo que no debían pero no entienden bien por qué. Pero papi, ella estaba solita y triste, y tú dijiste que cuando alguien está solito hay que acompañarlo. Alejandro suspiró, con esa mezcla de orgullo y preocupación que tienen los padres cuando sus hijos demuestran tener un corazón enorme pero todavía no entienden las complejidades del mundo adulto. Volteó a ver a María, con una mirada que pedía disculpas pero también con un brillo de algo más, quizás curiosidad, quizás conexión, quizás el reconocimiento de que su hija había visto algo en María que valía la pena. Mira, le dijo a María, tomando aire como quien está a punto de hacer algo que lo pone nervioso, sé que esto es rarísimo y probablemente lo último que quieres ahorita es estar con desconocidos, pero ¿quieres acompañarnos a cenar? María se quedó mirando a Alejandro y a Valentina como si fueran un espejismo en medio del desierto. ¿Le estaban invitando a cenar? ¿En serio? Después de la noche horrible que había tenido, después de sentirse rechazada y humillada, ¿la vida le estaba ofreciendo esto? Parte de ella quería declinar educadamente, irse a su casa, meterse bajo las cobijas y pretender que esta Nochebuena nunca había existido.
Pero otra parte, esa parte que Valentina había despertado con su abrazo inocente, le susurraba que dijera que sí, que se diera una oportunidad de experimentar algo diferente. No quiero ser una molestia, dijo María con voz temblorosa, todavía limpiándose las lágrimas con el pañuelo que Alejandro le había dado. ¿Molestia? Para nada, respondió él con una sonrisa genuina. Además, Valentina ya te adoptó mentalmente, y cuando ella decide algo, no hay poder humano que la haga cambiar de opinión. Créeme, lo he intentado. Valentina asintió con entusiasmo, tomando la mano de María como si ya fueran las mejores amigas del mundo. Y así fue como María terminó sentada en una mesa con Alejandro y Valentina, compartiendo una cena navideña que jamás imaginó que tendría. La mesera, la misma que minutos antes había presenciado su abandono, ahora les traía los platos con una sonrisa cómplice, como si también fuera parte de esta historia inesperada. Alejandro resultó ser de esas personas con las que es fácil hablar, hacía preguntas sin ser invasivo, escuchaba de verdad, compartía anécdotas con humor pero también con profundidad. Contó cómo Valentina había nacido prematura y había luchado como una campeona, como cada logro de ella era un milagro que él celebraba. Habló de su trabajo como ingeniero civil, de cómo trataba de balancear las jornadas largas con estar presente para su hija. No mencionó a ninguna mamá, y María no preguntó, respetando ese silencio que decía más de lo que las palabras podrían decir. Había algo ahí, alguna historia de pérdida o dolor, pero Alejandro no estaba listo para compartirla y María no tenía derecho a exigirla. Valentina, por su parte, era todo un show. Contaba historias de su kinder con la emoción de quien relata las aventuras más épicas del universo, que si su amiguito Mateo se había comido tierra del jardín, que si su maestra les había enseñado una canción nueva, que si ella había pintado un sol con cara feliz y todo. Entre bocado y bocado de sus nuggets de pollo, le hacía preguntas a María, ¿cuál es tu color favorito? ¿Te gustan las princesas? ¿Sabes hacer trenzas? Y María, por primera vez en toda la noche, se sentía ligera, presente, viva. La conversación fluía con una naturalidad que ella no había experimentado en mucho tiempo, ni siquiera con personas que conocía de años. Era como si esta familia pequeñita, rota a su manera pero llena de amor, le estuviera mostrando que las historias emocionantes no siempre vienen en el paquete que esperamos. A veces vienen en forma de una niña de 3 años con un vestido rojo y un papá que carga con ternura y fortaleza a partes iguales. La gentileza de Alejandro, el cuidado con el que hablaba tanto con su hija como con ella, la forma en que validaba los sentimientos de ambas sin minimizarlos. Todo eso transformó completamente lo que había comenzado como la peor noche de su vida. Las semanas que siguieron a esa Nochebuena fueron como un torbellino hermoso y confuso para María. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en llamadas telefónicas, mensajes de texto con fotos de Valentina haciendo monerías, invitaciones a desayunar los domingos. Tardes en el parque viendo a la niña jugar en los columpios. Sin darse cuenta, María empezó a formar parte de su rutina diaria. Alejandro le pedía consejos sobre cosas de niñas que él no terminaba de entender, como peinar el cabello de Valentina sin que quedara todo chueco, qué ropa combinar para las fotos escolares. Cómo explicarle ciertos temas delicados que las niñas pequeñas preguntan y los papás no saben muy bien cómo responder. Y María, sin proponérselo, se fue adentrando en ese mundo con una naturalidad que la sorprendía a ella misma. Resultó que tenía respuestas, que sabía hacer trenzas, que podía inventar voces graciosas para los cuentos antes de dormir. Las noches de cuentos se volvieron su momento favorito. Valentina se acurrucaba contra María en el sofá, con su pijama de conejitos y su cobijita de seguridad toda raída, y pedía otra más aunque ya se le cerraran los ojitos de sueño. María le leía historias de princesas valientes, de dragones que en realidad eran buenos, de niñas que salvaban el día con su ingenio y su corazón. Alejandro se quedaba cerca, a veces preparando el lunch de Valentina para el día siguiente, a veces simplemente observándolas desde la puerta con una sonrisa que María alcanzaba a ver de reojo. Esa sonrisa decía tanto, gratitud, ternura, quizás algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. María también empezó a ayudar con el día a día, recogía a Valentina del kinder cuando Alejandro se atrasaba por el trabajo,
preparaba la cena juntos los viernes, acompañaba a las citas con el pediatra. No porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente quería hacerlo. Se estaba enamorando, pero no solo de Alejandro, sino de toda esa dinámica, de esa familia que la había recibido con los brazos abiertos cuando ella más lo necesitaba. Los lazos se fueron haciendo más profundos con cada día que pasaba. Valentina empezó a buscar a María para todo, cuando se caía y se raspaba la rodilla, cuando tenía pesadillas, cuando lograba algo nuevo y quería mostrárselo a alguien. Y mira, María, ya puedo amarrarme las agujetas. María, ¿me ayudas con mi tarea de colorear? María, ¿te quedas a dormir hoy? Cada petición era un hilo más que las conectaba, que tejía una red de afecto genuino y necesidad mutua. Para María, que había pasado tanto tiempo sintiéndose insuficiente o demasiado de algo, ser necesitada de esta manera tan pura era sanador. Para Valentina, que había crecido con un vacío que su papá trataba de llenar con amor duplicado, tener una figura femenina presente era como encontrar una pieza del rompecabezas que no sabía que le faltaba. Y para Alejandro, ver a su hija florecer de esta manera, ver cómo María traía una energía nueva y luminosa a su hogar, era un regalo que no sabía cómo agradecer. Pero justamente cuando todo parecía encajar perfectamente, las sombras del pasado comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. La primera vez que sucedió fue en el supermercado. Alejandro, María y Valentina estaban comprando cosas para hacer galletas navideñas cuando se toparon con una señora mayor, vecina de Alejandro, que conocía a la familia desde hace años. La señora vio a Valentina tomada de la mano de María y su expresión cambió inmediatamente. «Ay, Alejandro, ¿y ella quién es?», preguntó con ese tono que no es exactamente grosero pero tampoco amigable, ese tono que juzga sin necesidad de palabras. Antes de que Alejandro pudiera responder, Valentina dijo con la mayor naturalidad del mundo, «Es María, y ella es como mi mamá». El silencio que siguió fue incómodo, tenso, cargado de significados. La señora miró a María de arriba abajo, luego a Alejandro con desaprobación apenas disimulada, y soltó una «qué rápido pasan las cosas», no, antes de alejarse con su carrito. Alejandro se puso tenso, María sintió que le ardían las mejillas, y Valentina, ajena a la incomodidad, seguía cantando una canción del kinder. Ese comentario fue solo el primero de muchos. Los amigos cercanos de Alejandro, especialmente aquellos que habían conocido a la mamá de Valentina, comenzaron a hacer preguntas incómodas, a lanzar miradas significativas. A cuestionar la velocidad con la que María se había integrado a sus vidas. ¿No crees que es muy pronto? Valentina es muy pequeña, puede confundirse. ¿Ya le explicaste bien a la niña la situación? Cada comentario era como una puñalada pequeñita que iba sembrando dudas en todos. Para Alejandro, estos cuestionamientos reactivaban culpas y miedos que creía haber procesado. ¿Estaba siendo irresponsable al permitir que su hija se encariñara tanto con María? ¿Estaba traicionando la memoria de alguien que ya no estaba? ¿Qué pasaría si esto no funcionaba y Valentina terminaba sufriendo otra pérdida? Las noches se volvieron difíciles para él, dando vueltas en la cama, repasando decisiones, cuestionándose todo. María también comenzó a sentir el peso de esas miradas y comentarios, preguntándose si acaso estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Si estaba siendo egoísta al querer tanto a esta niña que no era biológicamente suya. Pero lo más doloroso fue cuando la familia extendida de Alejandro organizó una reunión y dejaron claro que había que poner límites. Una tía especialmente vocal expresó lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir: «No puedes dejar que Valentina la llame mamá. Es una falta de respeto hacia su verdadera madre, y además, ¿qué tal si esta relación no funciona? Le vas a romper el corazón a la niña otra vez». Alejandro salió de esa reunión destrozado, María lloró toda la noche cuando él le contó, y Valentina, que no entendía por qué de repente había tensión en el aire, empezó a tener problemas para dormir. Las historias reales de amor y familia no siempre son lineales ni fáciles, a veces tienen que enfrentar el peso del pasado, las expectativas de otros, los miedos propios. La pregunta era, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar todo eso juntos, o dejarían que las voces externas dictaran su futuro?
Esa noche, sentados los tres en el sofá después de que Valentina finalmente se durmiera entre lágrimas, Alejandro y María tuvieron la conversación más difícil de sus vidas. Alejandro tomó la mano de María, con los ojos vidriosos pero decididos. Necesito decirte algo que debí hablar desde hace tiempo. María sintió que el corazón se le aceleraba, preparándose para lo peor. La mamá de Valentina murió cuando ella apenas tenía 6 meses. Complicaciones después del parto que nadie vio venir. Fue rápido, devastador, y me dejó completamente perdido. Pasé 2 años apenas sobreviviendo, cargando con una culpa enorme porque sentía que debía haberla salvado de alguna forma, aunque sé que no estaba en mis manos. Aprendí a ser papá y mamá al mismo tiempo, a cargar con el luto mientras fingía estar bien por Valentina. Su voz se quebró un poquito, pero continuó. Cuando tú llegaste a nuestras vidas esa Nochebuena, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad de creer en algo bueno. No estoy buscando que reemplaces a nadie, porque nadie puede ser reemplazado. Pero sí estoy diciendo que hay espacio para construir algo nuevo, algo nuestro. María apretó su mano, con las lágrimas rodando libremente ahora. Yo también tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente, de equivocarme, de que Valentina crezca y me guarde rencor por haber ocupado un lugar que no me correspondía. Pero lo que siento por ustedes dos es lo más real que he experimentado en mi vida. Esa noche en el restaurante, yo estaba destrozada, convencida de que algo andaba mal conmigo. Y entonces apareció esta niña hermosa, con un corazón enorme, y me mostró que el amor no tiene que ver con encajar en los moldes que otros esperan de ti, sino con ser vista, valorada y aceptada tal como eres. Se limpió las lágrimas y miró a Alejandro directo a los ojos. No quiero reemplazar a nadie. Quiero honrar la memoria de quien vino antes mientras construimos algo nuevo. ¿Crees que eso sea posible? Alejandro asintió, acercándola hacia él en un abrazo que hablaba de promesas, de valentía, de elección consciente. Los días siguientes no fueron mágicamente fáciles. Tuvieron que tener conversaciones difíciles con la familia, establecer límites claros sobre lo que aceptarían y lo que no. Explicarle a Valentina en términos que ella pudiera entender que tenía una mamá en el cielo que la amaba mucho y que María era alguien nuevo en su vida que también la amaba un montón. Y que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Hubo lágrimas, momentos de duda, noches largas procesando todo. Pero también hubo risas, abrazos, pequeños triunfos diarios. Como cuando Valentina empezó a decir mi mamá del cielo y mi María para distinguirlas con amor hacia ambas. Como cuando la tía que había sido más crítica finalmente vio cómo María cuidaba a Valentina durante una fiebre fuerte y susurró un gracias por quererla tanto. Como cuando Alejandro le pidió matrimonio a María un año después, con Valentina sosteniendo el anillo, preguntando ahora si puede ser mi mamá oficial. La historia que había comenzado con el rechazo más cruel en una noche de Navidad terminó con la familia más hermosa e inesperada, construida no por sangre ni por obligación, sino por elección, por amor, y por la valentía de creer que todos merecemos pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. A veces las mejores familias no son las que nacemos, sino las que encontramos cuando más las necesitamos. Ahora dime algo con toda honestidad, ¿cuántas veces has dejado que el rechazo de alguien que no te merece defina tu valor? ¿Cuántas oportunidades de amor verdadero has dejado pasar porque estabas demasiado ocupado curando heridas que nunca debieron importar tanto? La historia de María nos enseña algo poderoso, que las mejores cosas de la vida casi nunca llegan en el paquete que esperábamos, y que a veces tienes que atravesar la peor noche para encontrar el mejor amanecer. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a soltar las expectativas que te están limitando? ¿Estás listo para reconocer que tu valor no depende de quién te elige, sino de cómo tú eliges verte a ti mismo? Porque al final del día, María no necesitaba que Javier la validara, necesitaba encontrarse con personas que la vieran completa y dijeran sí, tú perteneces aquí. Y esa familia existe para ti también, solo que quizás no la has reconocido porque estás buscando en los lugares equivocados. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo replantear algo sobre el amor, la familia o tu propio valor, déjame un comentario contándome qué fue lo que más te impactó.
Y si quieres seguir descubriendo historias reales que te inspiren a ver la vida de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos que te recordarán que siempre, siempre mereces amor verdadero. Nos vemos en el próximo video.